Es autora de los libros de cuento en voz alta, Hanami, Cuentráficos de haiku, de reflejos y zoológico de palabritas, y de la crónica Mi Patagonia, que es de mi ficción. A ver, no, estoy diciendo mal. El de reflejos y zoológicos de palabritas es de crónica. De haiku, perdón. Y Mi Patagonia ese sí es de beneficción. Sí, es lo que yo decía. Gracias, perdón, disculpen. En fin, ha recibido premios, el Premio Latinoamericano de Cuento, el Premio Benemérito de América, de Literatura del Noreste, el Libro Sonorense y Sonora para la Cultura y las Artes. Este es el premio estatal de perfecto. Traduce del japonés, tradujo Flor del Alba, de Chiyoni y 2000 millones de años luz de soledad, de Tanikawa, y también del inglés Collage de Anais Nin. Coordinó y tradujo el diccionario haikukigo.com, que es algo que está en línea. Fundó y dirigió Escribalia, Escuela Global de Escritores. Fue directora de Coordinación Nacional de Literatura en el INVAL y consultora para las Naciones Unidas en Austria. Y creo además creó y coordinó el certamen Giosiata Nuki, español Jackie y Mayo, con residencias artísticas, ha efectuado pues residencias artísticas en Austria, Brasil, China, Canadá y México, Estados Unidos. Se la ha traducido a una decena de idiomas, es maestra en política pública por la Universidad de Osaka, licenciada en economía del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey y estudia actualmente el doctorado en literatura hispanoamericana en la Universidad de Veracruzano. Es miembro de la Asociación Mexicana de Becarios de Japón, de la Asociación Mexicana de Traductores Literarios y del Sistema Nacional de Creadores de Arte, el SENC. Bienvenida, Cristina, muchas gracias, es un honor que esté con nosotros. Le acompaña, como decían ustedes, la maestra Iris García Cuevas. También les platico que la maestra García Cuevas nació en Acapulco, que ha publicado un libro de relatos que se llama Ojos que no ven, Corazón Desierto, en Tierra Adentro, en México, en el año 2009. Y también este libro se publicó en España por la editorial La Moderna en 2017. Ha publicado la novela 36 toneladas, editada por Ediciones México, Ediciones B, aquí en México en el año 2011, y la obra de teatro Basta Morir, en Teatro de la Gruta Octavo, Tierra Adentro, México, 2020. También es de la editorial Tierra Adentro. Cuentos suyos han aparecido en una veintena de antologías y ha sido traducida al inglés y al italiano. En 2012 fue finalista del premio Memorial Silverio Cañadas de la Semana Negra de Gijón. En 2008 obtuvo el Premio Nacional de Novela Ignacio Manuel Altamirano. Como gestora cultural dirigió la Feria Internacional del Libro en Acapulco, las ediciones de 2013 y 2014, las Jornadas Alarconianas de 2014, la NAO, que es un festival internacional de Acapulco, el Festival Acapulco Noir de 2016, 2017 y 2018, y actualmente coordina las Ferias Nacionales de Libro Infantil y Juvenil de Jalapa, Veracruz, y es la jefa de la oficina editorial de la Secretaría de Educación de Veracruz, que hasta la semana pasada era el director. Muy bien, pues como podrán advertir, son dos muy distinguidas personalidades. Les voy a conceder el micrófono, asumo que primero, ¿sí? Para que escuchemos pues sus ponencias. Muchas gracias por su atención. Bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas noches, es un verdadero placer estar con ustedes para platicar acerca de este libro, el libro más reciente de Cristina Rascón, La desilusión óptima del amor. ¿Y qué les puedo decir de Cristina Rascón? Primero, que como escritora es una de las escritoras más polifacéticas y versátiles que podemos conocer. Como ya escucharon, lo mismo traduce haiku, escribe haiku, hace cuento, novela,
Y algo que a mí me sorprende siempre que leo a Cristina es que pudiera pensar que este libro está escrito por una autora completamente diferente a la autora que escribió sus otros libros de cuentos. Es porque siempre logra encontrar la voz precisa para contarnos una historia determinada. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en La desilusión óptima del amor? Cuentos que van del realismo crudo de las circunstancias, de la soledad, de la situación de los migrantes en otros países, de la discriminación, a situaciones completamente fantásticas. Entonces, es una autora que nos va a permitir asomarnos a todos los registros posibles de la condición humana, de las experiencias humanas, desde lo mágico hasta lo más terrenal. Entonces, algo que claramente identifica este libro es que logra unir en él algo que no sé si tal vez me equivoque, pero no había estado presente en otras historias, que es su profesión de economista. Entonces, como tal vez era una deuda de la Cristina economista, de la Cristina escritora con la Cristina economista, pero en este libro nos dice que los economistas también tienen corazón, ¿no? Y que además, así como para muchas personas la literatura o la filosofía o la religión incluso pueden ser las formas en que se explica en el mundo, para estos personajes son las ecuaciones económicas, el poder, las matemáticas, las estadísticas, van a ser la herramienta a través de la cual van a intentar descifrar el mundo y dentro de todas las posibilidades que nos ofrece el mundo, tratar de descifrar cómo funciona el amor. Son en su mayoría retratos muy íntimos, a pesar de que están contados con esta idea de las matemáticas, de las variables y voy a calcular el rendimiento que me puede dar cierta relación. En realidad lo que vemos son personajes que están tratando de no sufrir, de encontrar la manera de relacionarse de la mejor manera posible con ese otro que tienen enfrente y que les dice tantas cosas de sí mismo, de enfrentar sus miedos a relacionarse. No son historias de amor, de ilusiones óptimas. El título lo dice, es La desilusión óptima del amor. O sea, no se trata de estas historias que van a terminar en finales endulzados, donde se casan y son felices para siempre, sino que nos van a mostrar que existen otras formas de desilusionarnos de manera óptima, de encontrar tal vez la ruptura, el desencuentro, el elegir por encima de la relación de pareja otra forma de vida como irse del país, como viajar, como estudiar, como lograr ciertas metas, una alternativa a esa otra posibilidad que de repente la literatura de las relaciones románticas nos dice que lo máximo, la mayor aspiración, lo que todos estamos buscando es el amor, y entonces cuando encontramos el amor, ahí es cuando se cumple, cuando se tiene éxito, ¿no? Entonces nos muestra que hay otros tipos de éxito sin que eso implique que a los personajes les guste estar solos. Al contrario, son seres humanos que todo el tiempo están buscando el contacto con el otro, pero de una manera distinta a la convencional. Entonces a mí me gustaría que empezáramos a conversar acerca de este libro y que nos platicaras primero de dónde nace la idea de retomar este asunto de la economía para contar estas historias. Muchas gracias, Iris, por tus comentarios. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Me encanta la librería, me encanta Veracruz. Es un viaje en el tiempo. Veracruz representa muchísimo de nuestra historia como mexicanos y me encanta andar por acá. Ahora, ¿cómo nació el libro o la idea de fusionar ambos lenguajes? Bueno, yo estudiaba economía en los 90s y ya tenía algunas notas. Yo quería hablar del ser humano, del yo, del tú, del amor, a través de lo que veía en mis clases, que eran ecuaciones, gráficas, oferta y demanda. Y decía, bueno, si nos piden que expliquemos el comportamiento de un país o de un producto viendo estas gráficas, ¿por qué no podemos hablar del comportamiento humano, no?
del comportamiento de una mujer enamorada, de una madre, de un artista. Yo me sé todas estas preguntas. De hecho, un profesor me dijo que por mis preguntas yo debería irme al área de Behavioral Economics, economía del comportamiento o economía de la conducta, ¿no? Y ahora resulta, 20, 30 años después, que hay estudios de psicología con econometría, hay estudios de sociología con econometría, incluso de medicina con econometría. Y econometría es una ciencia económica que ayuda a correlacionar variables, ¿no? Uno de mis cuentos se titula Correlación matrimonial porque estoy buscando qué variables contienen el secreto de una relación estable a largo plazo de matrimonio, ¿no? Si es que duermen en camas separadas o no, si tienen hijos o no, si vienen de la misma condición económica o no, si estudiaron el mismo nivel, ¿no?, de maestría, doctorado o no, si eso tiene alguna repercusión en el matrimonio. Eso se llama correlación econométrica y a la fecha yo no he visto que se haga pues para estudios del amor, sino que para estudios de, por ejemplo, de madres con doctorado. ¿Son mejores los niños en la escuela, sí o no? Pues no, ¿no? O sea, las hipótesis que tú crees se pueden romper con los datos, ¿no? Con la base de datos y correr estos modelos. Pero no he visto nada relacionado con el amor, con el deseo, con lo sexual. A lo mejor en un futuro, ¿no? Hasta la fecha, a lo mejor hay, y no los conozco, los he buscado. Pero en ficción, ahí no he encontrado. Puede ser que en economía haya, pero en ficción no he encontrado. Hay una novela que se llama La fórmula preferida del profesor, es de una autora japonesa, que creo que se llama, a ver si no lo digo mal, Yoko Ogawa, pero podría ser que esté mal. Y ella escribe toda una novela sobre un niño que quiere aprender matemáticas y hay un profesor con Alzheimer que le enseña cómo resolver ecuaciones algebraicas, ¿no? Cómo utilizar fórmulas matemáticas. Entonces también esa novela, cuando la leí dije, yo ya había empezado a escribir este libro y dije, bueno, la cuestión es que siempre pese más la historia que las matemáticas mismas, por ejemplo, o que expresemos de manera sencilla lo matemático, lo económico, para que lo más importante sea la construcción del personaje y lo que nos puede conmover, lo que nos puede identificar con ese personaje. Entonces lo trabajé muchos años, a partir de los 90, ciertas notas. En el 2008, en una residencia que hice en Montreal, en Canadá, llegué a la conclusión de que iba a escribir cuentos, porque estaba entre poesía, cuento, novela. Dije, van a ser cuentos, más o menos esbocé un proyecto, y en 2009 escribí el primer borrador de este libro, con una beca del gobierno de Sonora, a quien le propuse, voy a escribir unos relatos fusionando lenguaje económico y lenguaje de ficción, es decir, narrativa, poesía, minificción, o sea, todo lo que fuera construir historias. Y nació un primer borrador en 2009. En ese año también estaba escribiendo este libro, Economía del Arte, que es divulgación y que es un lenguaje económico. No son cuentos ni poesía, es ensayo económico, que es la economía del arte. Y al mismo tiempo estaba explorando estos personajes que hablaban o se comunicaban con ecuaciones y gráficas, porque era la forma en que entendían el mundo, como bien dijo Iris. Y seguí escribiendo algunos cuentos. Recuerdo que en 2011 y en 2018 todavía estaba integrando cuentos nuevos, y en la pandemia fue que terminé de concretar lo que iba a ser el libro y lo envié a la editorial veracruzana, no recuerdo, creo que el 22, y el 23 ya salió a librerías, ¿no? Entonces fue un largo camino desde primero querer fusionar dos disciplinas, dos lenguajes, luego encontrar que esa fusión iba a ser en cuento, y después sopesar qué cuento se queda, cuál se va, cómo los reestructuro, ¿no? Cómo los voy retrabajando. Muchos años de regresar al libro, corregirlo, retirarme del libro, ¿no? Dejarlo un año, dos, retomarlo, hasta que en el 2020-21 toma su última forma, que es esta, que pueden ver aquí. Y todavía con la editorial trabajamos correcciones muy interesantes con el editor. Cuestiones de palabras, de afinar las gráficas, ¿no? Fue una relación muy bonita con el editor y ya nos parece que está
lo mejor, lo más óptimo posible, ¿no? El libro para ustedes. Espero que lo disfruten. Pero bueno, por ahí nació. Espero haber respondido un poco con mi choro mareador, responder la pregunta. Sí, y bueno, déjenme comentarles que a pesar de que hay muchas gráficas y muchos números, en realidad, si no eres economista, que es mi caso, o sea, sí te lleva a pensar en cómo entiendes las relaciones y bueno, les quiero dar un ejemplo, o sea, para que vean que este lenguaje no está, no está alejada de nuestra realidad, que no son cosas que como personas que tal vez no tenemos conocimiento en estas gráficas no podamos entender. Hay, por ejemplo, les quiero poner el cuento de derivaciones, donde es una pareja que se encuentra, digamos, no, nunca ha sido una pareja formal, pero tienen continuamente, se están relacionando, ¿no? Son más que amigos, pero no tienen una relación formal. Entonces, lo que hacen es hablar, él es físico, ella es economista, y lo que hacen es hablar de matemáticas. Entonces, hay una parte donde él dice, resulta que ya se comprobó que si divides un número infinidad de veces, cuando lo vuelves a juntar ya no es el mismo, ya se perdieron parte de sus decimales en el proceso. Entonces, explica cómo tú empiezas con 1 y lo divides entre 2, lo divides, y cuando vuelves a sumar todos los resultados, en lugar de 1 te da 0.99999 hasta el infinito, pero ya no es el número completo. Y ella está recordando esa escena donde ella pide una pizza y dice, por primera vez me comí una pizza completa, y después dice, en ese momento dejaste de masticar, lo que me lleva a pensar que sí comiste un pedazo de pizza y por tanto no me la comí completa, con lo cual infiero que la memoria también pierde algunos puntos decimales en la reconstrucción de los hechos. Entonces, esta forma en que nos va entrelazando la matemática, esas conversaciones o esas disertaciones que pueden tener los personajes respecto a cómo se relacionan, a si se cruzan las historias o no se cruzan, a si les aporta ganancias o no, siempre está matizada por esa vuelta a la experiencia que todos podemos tener. Entonces, eso, por un lado, nos ayuda a comprender cabalmente la historia e incluso a preguntarnos qué tanto pudiéramos aplicar nosotros la economía a nuestra vida amorosa. Entonces, siempre hay este juego de ida y vuelta entre los números y las relaciones afectivas. Y yo te quería preguntar, en estos personajes, al final de cuentas, no son historias de amor convencionales. No es el chico conoce chica, se casan y son felices para siempre, porque tal vez si se casaran no serían felices para siempre, ¿no? Entonces, siempre está este cuestionamiento. ¿Cómo uniste estas historias? Porque además es un proceso largo. ¿Cómo se fueron uniendo a través del tiempo? ¿Ya tenías pensado que iban a terminar todas así? ¿Las escribiste por separado? ¿Después las reuniste? ¿Cuál fue el proceso para llegar a este libro? Bueno, primero quiero decir que no son muchísimas gráficas tampoco, son como 5 gráficas en todo el libro, pero la gente un amigo me decía, norteño de Sinaloa, es un statement, ¿no? Es una forma de decir, esto es lo que quiero escribir, así me quiero expresar. Y le digo, sí, podríamos quitarlas y los cuentos como quiera funcionan, pero yo quería compartir lo que ve un economista cuando va a una fiesta, ¿no? O sea, los economistas, ¿no? Vemos gráficas, vemos líneas que se cruzan y en el punto donde se cruzan es lo óptimo, es donde el amor sucede, pero luego se mueven, ¿no? Entonces imagina una fiesta donde las gráficas y las líneas se mueven, entonces por un momento hay un punto óptimo, pero momentos después esa línea ya está con otra línea en otro momento óptimo, no siempre no son estáticas, ¿no? O, por ejemplo, las ecuaciones con x2, ¿no? X al cuadrado, etcétera, también pueden significar, son como metáforas porque pueden significar otra cosa. Simplemente la ecuación de la energía de Einstein, ¿no? Es E igual a mc al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos energía igual a masa por aceleración, ¿no? Bueno,
Yo no soy física, pero en economía, por ejemplo, podemos tener que la X puede ser, no sé, el crecimiento económico y la Y puede ser un aspecto cultural y la Z puede ser un año específico, el 94, y resulta que esa variable significa el desastre económico de 1994 en diciembre, que tuvimos una inflación, ¿no? Una caída del peso mexicano, y lo podemos ver en una ecuación. Entonces, cuando a mí me explicaban esos mis profesores, yo pensaba en otras cosas. Por ejemplo, lo primero que escribí, la primera nota que escribí en los 90s, es parte de un relato, del relato que menciona Iris, derivaciones. Digamos que X es igual a 1, pero ya no hay 1. X ahora es igual a 0.9999999, puntos suspensivos. X soy yo. X es la soledad, mutante como un virus, determinada. X igual a 1, igual a yo, igual a X, igual a 0.99999. Discrepancia en la ecuación, discrepancia en el quién soy. Entonces estoy relacionando una ecuación pues con un concepto filosófico, muy humano, ¿no? Del yo. ¿Qué es el yo? El yo también intenta reconstruirse y nunca va a ser lo mismo, ¿no? El yo soltero que el yo casado, el yo que siempre vivió en su país al yo migrante, el yo adolescente al yo adulto. Sin embargo, se parece mucho, se parece tanto que creemos que es la misma variable, ¿no? La misma X, pero ya no es la misma. Entonces, ¿cómo construir los cuentos? Cada cuento nació de alguna experiencia diferente, ¿no? Que puede ser mía, puede ser de alguien más, puede ser algo que... Yo siempre suelo decir que uno escribe de lo que ha vivido, de lo que ha escuchado, de lo que ha soñado, de lo que ha imaginado y de lo que ha leído. Porque el lenguaje en el que uno escribe refleja las lecturas que has tenido. Como una película, un director refleja, homenajea a otros directores cuando produce, ¿no? Cuando dirige una película, igual un escritor. Entonces hay, por ejemplo, experiencias de un chico becado en Austria que estudia desarrollo económico. Hay una prostituta rumana también en Austria, en otro cuento, que se encuentra con él. Hay una chica en Canadá que es millonaria y la confunden con inmigrante y se deja confundir, a ver qué pasa, ¿no? Hay otra chica que está en la oficina volviéndose loca con ansiedad y ataques de pánico y lo único que tiene es ecuaciones para definir, pues, qué me está pasando y cómo voy a salir de este problema, ¿no? Y aparte que no se encuentra en la oficina porque me van a correr. Y así, hay varios personajes. Entonces, cada uno nació, yo he vivido en varios de los lugares que aparecen aquí, y cada uno nació de experiencias o situaciones donde, claro, yo, Cristina economista, veía una lógica económica. Ahora, eso no significa que la situación pueda ser explicada. Situación de amor, de angustia, ¿no? De locura, de ansiedad. Por supuesto que los modelos económicos no pueden resolver, como nos estaría, ya fuéramos primer mundo si eso fuera el caso. Entonces, mi propuesta es que podemos explicar, ¿no? El problema, pero es muy difícil llegar a una solución y más a una solución que sea para todos, ¿no? Cada quien tiene que encontrar su propio modelo de felicidad, de amores, más o menos de eso se trata. Nos quieren imponer modelos que han funcionado en otras épocas, pero las mujeres de hoy ya no queremos ese modelo. A veces se llama modelo psicoanalítico y a veces es un modelo económico, y yo también los fusiono, ¿no? Entonces, pues de ahí nacieron, de preguntas que me hago, ¿no? Como cualquier ser humano ante el misterio de la existencia, pero que respondo como un economista lo respondería. Sin embargo, lo escribo como una escritora lo haría. Entonces, ahí está la cosa, ¿no? El teje-maneje, el punto de equilibrio entre los dos lenguajes. Ya lo mencionaste, las historias se mueven geográficamente, o sea, están en Canadá, están en Austria, están en distintos países, en distintas situaciones. Lo que une a los personajes es que son economistas, pero también hay distintos registros literarios, ¿no? Del realismo a lo fantástico, y mencionabas que se hacen homenajes en los libros. A mí me gustaría saber a quién homenajeas en estos cuentos y qué hay detrás de la decisión de que un cuento sea realista o de que un cuento sea fantástico, si fue porque los escribiste en momentos distintos, y qué lecturas también hay detrás de estas historias.
Sí, muy buena pregunta, porque yo sigo siendo gran lectora de los hispanoamericanos, ¿no? Borges, Cortázar, Luisa Valenzuela, Clarice Lispector, son cuentistas que me fascinan. Pero estas residencias artísticas que hice, pues me tocó a veces aprender el idioma, leer autores locales, ¿no? O leerlos en traducción. Entonces, bueno, en Viena leía austríacos, en Canadá leía los quebecois, ¿no? Hay unos cuentos que suceden en Sonora, en Monterrey, en Ciudad de México, también hay algo de las tradiciones de cada lugar. Lo más obvio es cuando menciono a Quiroga y a García Márquez en un cuento que se titula Teorema filial de Lagrange. Y ahí lo que hago es atisbar, ¿no?, a una mirada sobre los cuentos de Quiroga y la novela 100 años de soledad de García Márquez, y hago hasta una gráfica donde represento cómo varias generaciones se parecen tanto o se comportan igual, incluso sin saberlo, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en 100 años de soledad? Y luego digo, bueno, entonces a lo mejor yo también me estoy comportando como mi abuela o mi bisabuela, solo que yo no conozco sus historias, pero sin saberlo las estoy repitiendo. ¿Cómo sería en 100 años de soledad? ¿Cómo sería en la siguiente gráfica de Lagrange? Y pongo las curvas todas iguales. Entonces, ahí hay un claro homenaje, ¿no?, a nuestra tradición hispanoamericana. Por otro lado, a mí me gustó mucho leer autores franceses, austriacos, por supuesto japoneses que traduzco, y ver que no siempre tenemos que narrar un cuento con este punch al final, ¿no?, con esta historia secreta, como diría Piglia, que se revela al final. En Perec y en Italo Calvino me fascinó ver que ellos tienen, bueno, Italo Calvino tiene un personaje que es una ecuación en un libro que se llama Las Cosmicómicas, y esa ecuación evoluciona. Primero es ecuación, luego es polvo cósmico, luego es un asteroide, luego es un molusco, luego es un anfibio, luego, así. Y me voló la cabeza. Él era ingeniero, ¿no?, agrónomo, y después estudió letras. Y en Perec, por ejemplo, tiene una forma de narrar donde las cosas lógicas caen en el absurdo. Y además Perec me enseñó que un cuento o relato podía parecer un paper académico. Ahí también me voló la cabeza y dije, caray, que no estoy leyendo un libro de cuentos y por qué parece artículo de biología y qué me quiso decir en este artículo. Entonces dije, se puede hacer todo esto, ¿no? Pues lo voy a hacer en mi idioma y en la disciplina en la que yo he leído papers académicos. Que todos los papers que yo leí en los 90s y 2000s cuando estudié economía, todos terminaban diciendo, por supuesto, habría que explorar de nuevo esta línea de investigación para llegar a mejores y más acertados resultados. Yo decía, esa historia nunca acabar, tengo que acabar un cuento así, ¿no? Diciendo, pero se necesita mayor investigación en esta línea, ¿no?, de la teoría, no sé, cuántica. Entonces así terminó. De hecho, 2 de los cuentos así terminan, ¿no? Porque tenía yo que homenajear a la escritura de los papers, ¿no?, de economía, de biología, de química, que siempre terminan con esa frase. Entonces estoy también buscando, ¿no?, comunicándome no solo con la tradición literaria, sino con la académica. Hay un texto, Correlación matrimonial, que tiene el formato de un paper, título, abstract, introducción, desarrollo, análisis, conclusiones, bibliografía. Pero obviamente, pues es un absurdo, ¿no? Todo lo que estoy diciendo es ficción y el abstract es un poema. Entonces lo que estoy diciendo es, pues todo es ficción, la economía es ficción, la academia es ficción, todo es ficción. ¿De qué se trata la ficción? Como bien decías, de tratar de explicarnos el mundo. Lo puedo hacer desde otras formas, no siempre con lo que conocemos como cuento, ¿no? Esa entidad tan cerrada que es el cuento en Hispanoamérica, la abrí un poco aquí, me di ese lujo. Nada más entre paréntesis, digamos que los sujetos en estudio son los personajes que están en los cuentos, ¿no? Entonces también te ayuda como a entenderlos un poquito más. Ya leíste sus historias y luego llegas a este texto donde te está diciendo la pareja conformada por Sutano y Perengano. Y tú dices, no la va a hacer claro, nunca, no, porque tenían dudas. Sí. Y perenganitos la podrían hacer, pero no saben, no se dan cuenta, ¿no? Te revela más cosas de los propios personajes. Sin ser crítica literaria, es un análisis económico. Sí.
de los personajes. Entonces sí juego con esas tradiciones. Eso es lo que me has preguntado, ¿no? ¿Con qué libros se comunica? Creo que se comunica mucho con la literatura europea, aunque, como dije, también homenajeo a Quiroga y a García Márquez, ¿no? En el cuento de Lagrange. Y bueno, también la cabeza parlante con la literatura japonesa. Sí, la japonesa, y también Fuentes tiene una cabeza parlante. Kawabata tiene brazos parlantes. Sí, sin duda, hay algo ahí de todo un poco. Y la cabeza parlante sucede en Viena, ¿no? Y pongo de ejemplo además noticias reales de la ciudad. Entonces ese personaje, que es un hombre, que no digo de qué país, pero es de Centroamérica, pues no puede hablar el idioma, siente que no la hace en la escuela, no entiende el sistema pedagógico. Ve todas estas noticias de canibalismo y asesinatos, y luego ve una chica con una mochila que le saltan unos pelos y dice, claro, lleva la cabeza de su amante, ¿no? Viva, claro. Están enamoradísimos, la cabeza viva y ella, pero él no puede andar porque no tiene piernas y ella lo carga, es un acto de amor, ¿no? Y entonces yo, cuando descubro ese personaje en mí, el muchacho, pues digo, pues yo seguiría, ¿no? Seguiría a la muchacha para espiar qué hace con la cabeza viva, y es lo que hace mi personaje, y entonces descubrimos muchas cosas juntos, ¿no? Entonces sí, hay esta comunicación, ¿no? Con otras realidades. Pero yo creo, he visto, y me ha sorprendido, que es un libro también muy íntimo, entonces la gente se conecta con las facetas más íntimas de los personajes, no importa en qué país sea, no importa si está loco o está cuerdo. Creo que yo he sentido alguna vez algo así. Es lo que incluso ayer en la noche me decían en un club de lectura en Guadalajara. Es que no importa si es en Rumania o en Austria, yo he sentido eso que está sintiendo el personaje, ¿no? Y he tenido un viaje muy bonito de recepción de este libro, la verdad. Me ha dado gusto que pese más ese hilo de comunicación con el personaje que la teoría. Sí, porque está todo lo humano, digamos que todas las dudas, todos los miedos, todas las incertidumbres que podemos sentir cuando entramos en una relación amorosa y sobre todo que entran otras variables, que es algo a lo que no nos acostumbra la literatura. Es decir, si la literatura o si una novela, un cuento es romántico, pues entonces el foco está en si chico se va a quedar con chica. Aquí el asunto es si la chica se quiere quedar con el chico, si no tiene otros deseos, otras necesidades. Entonces, cuando entran todas esas variables que están en el interior de las personas, que no es el mundo el que se opone, sino los propios deseos, las necesidades, los sueños, las aspiraciones que están dentro de las mujeres, de los personajes en general, eso es lo que hace que te conectes, porque ahí es donde están las dudas humanas, ¿no? Entonces, eso me parece que es maravilloso este libro. Y bueno, me gustaría también escucharlos, si tienen alguna pregunta, si quieren hacer algún comentario. Creo que este ya es un buen momento para que conversemos todos. Muchas gracias, Iris. No sé si alguien de aquí es economista. Entonces, el amor tiene el mismo ciclo que el ciclo económico. Pues no sé si ciclo, pero sí 2 puntos de encuentro. Eso es lo que yo propongo en el libro. Y de hecho hay 2 cosillas que iba a agregar a lo de Iris, que además de las aspiraciones y sueños están los miedos. Y los miedos casi nunca salen en los modelos económicos, ¿no? Y bueno, podrían en las expectativas racionales, en la teoría de las expectativas racionales, podría estar el miedo. Y otra cosa que iba a comentar, ya se me fue el avión, ya no sé qué más te iba a decir. Oh, Dios mío. Bueno, yo les quería preguntar si alguien de aquí es economista, ¿no? No, se acaba de ir la cosa. Ah, con razón estaba tirada de la risa. ¿Alguien de aquí estuvo en Escrivalia? ¿Tampoco? ¿Exalumnos de Escrivalia? Ah, bueno. O sea, perdieron, les iba a dar un descuento. Muy bien. Bueno, ¿alguien de aquí ya leyó el libro o ha leído los 3 cuentos que están disponibles en línea? Y a partir de esa lectura, no sé, tengan alguna pregunta o comentario. ¿Sí? Aquí, ¿y después usted? ¿Sí? Una pregunta.
Bueno, como ya dijimos, ninguno aquí es economista. Es verdad que yo tengo un poco de miedo a leer el libro, porque tal vez son complicados, no lo entienda. Pero me llevé una sorpresa en el primer relato, el de la cabeza. No es algo que yo esperaba encontrar en el libro. Y el punto es, ¿cómo se le ocurrió ese relato y por qué eligió que sea el primero en la antología? Pues se me ocurrió porque escuché la frase en mi cabeza. Sí, yo estaba sentada en Viena, en un cafecito, y Viena en verano hay mucha gente, pero de septiembre a marzo no hay nadie en las calles. Pasa alguien y se escucha el eco de los pasos y es todo, ¿no? Y oscurece a las 3, 4 de la tarde. Entonces es un ambiente de mucha soledad y yo no hablo alemán. Y ahí estaba sentada en mi cafecito, hojeando un periódico en alemán, me daba mucha risa porque no lo entendía. Y en eso escucho, todo empezó cuando vi la cabeza parlante y digo, claro, una cabeza parlante, ¿no? Y veo pasar, porque eso sí, había muchas chicas con un fenotipo de mujeres del este europeo, que uno aprende a diferenciar ya estando allá. Al principio piensas, todo el mundo es rubio, blanco, ojo azul. Ah, no, pero hay unos que son tipo germano y otros que son tipo Checoslovaquia y otros que son tipo Rumania. Entonces ya empezaba a diferenciar que había muchas chicas muy deportivas con su mochila al hombro, y al final resulta que más bien son prostitutas o bailarinas exóticas que andan en pants muy sexy, con su mochila muy sexy, pero no es que vayan al gimnasio, van a trabajar. Y dije yo, bueno, estas chicas que tienen pues, un cuerpo muy atlético, pero muy calladas, introvertidas, no ven a nadie, ¿no? Así, en el metro con su mochila. Y yo dije, obviamente en su mochila va su amante al que cuida con todo el amor del mundo, porque no deja que nadie agarre la mochila, ni que la toque, ni nada. Y yo dije, ¿qué trae en la mochila? Y como que me pareció ver así, ¿no? Los pelos. Dije, bueno, podría ser un perro, pero se estaría moviendo y no se mueve, ¿no? Digo, yo también estoy un poco loca, si no, ¿cómo se me ocurre la historia? Entonces seguí un rato a la muchacha y me imaginé toda la historia y la escribí. Desde el punto de vista de un hombre que está estudiando, yo no estaba estudiando, estaba trabajando, pero yo estudié una maestría en Japón y llegué a sentir esa sensación de, ¿qué quieren de mí? Si quieren que haga 3 ecuaciones, las hago. Si quieren que haga una, la hago. Pero ya díganme qué quieren, porque me estoy volviendo loca. Yo lo que quiero es graduarme, ¿no? Porque hay un momento, cuando estudias maestría y doctorado, que ya te leíste todo, ya lo escribiste de 3 maneras diferentes y no te lo aprueba el tutor, ¿no? Es el terror del estudiante. Entonces yo decía, ya díganme qué pongo. Y no, tú tienes que decidir por ti mismo. Y eso le estaba pasando a mi estudiante en Viena, ¿no? Que ya no sabía qué más poner, iba a perder la beca, está todo nervioso y además ve cabezas parlantes. Y como verás, pues no voy a spoilear, pero la cabeza parlante incluso figura en su desarrollo académico, ¿no? Entonces, es una historia que nace, como ves, de algunas cuestiones que uno puede haber vivido, experimentado, pero también de todo lo que uno imagina. A mí me encanta imaginar cosas. De hecho, sí, o sea, las cosas generalmente que escribo son personajes muy atrevidos, personajes que hacen cosas muy interesantes que a lo mejor yo no me hubiera atrevido a hacer o que no se pueden hacer, que no existen, ¿no? Entonces es para mí delicioso imaginar un personaje a partir de una persona que veo pasar o de una persona que está en la mesa de enseguida tomando un café, ya me imaginé toda una historia, escucho 2 o 3, ¿no? Diálogos de alguien en el metro, ¿no? Y digo, esto podría tratarse de una historia con tales implicaciones, etcétera. Y como decía, lo que uno ha leído. Entonces, si yo vengo de lecturas donde hay pedazos de seres humanos, ¿no? Como Un brazo, que es un cuento de Kawabata que me gusta mucho, y ese brazo cobra vida, entonces, ¿por qué no va a cobrar vida una cabeza en Viena, ¿no? O un dedo pulgar en Veracruz. O sea, ya podemos empezar a imaginar historias donde estamos desde lo que vemos e imaginamos, ¿no? Más o menos así. Pero sí, siempre es un gran misterio de dónde nacen las historias, y Cortázar decía que la historia ya existe y que el escritor desvela la historia, la descubres, no la inventas. Gracias. ¿Por qué elegí que fuera la primera? Porque es el primer cuento que escribí de este libro, yo creo.
primero escribí notas de derivaciones, es el primer cuento que nació, pero el primero que terminé, que escribí de principio a fin, fue el de la cabeza parlante. Y después traté de acomodarlos de varias maneras. Hay un cuento que es como la segunda parte, ¿no? Entonces decidí que si esos dos cuentos compartían personaje, que uno estuviera al inicio y al final, le daba mucho equilibrio al libro. El primero y el último cuento tienen el mismo personaje. También por eso. ¿Alguien más que quisiera participar? Pues de plácemes, porque esta crónica de la presentación de un libro anunciada estaba diferida desde el año pasado. Qué bueno que ya finalmente se nos hizo. Tengo entendido que tú, tu estancia en Japón, te fascinaste con el haiku. Sí. Y de hecho yo tengo recuerdos de mi infancia de un gran escritor mexicano, José Juan Tablada, sí, que fue uno de los grandes cultivadores en aquella época que no se conocía mucho este tipo de escritura. Recuerdo todavía por allí un poema, él también era viajero como tú, y entonces por ahí tiene un haiku de las mujeres que pasáis por la Quinta Avenida, tan cerca de mis ojos, tan lejos de mi vida, y pobre Saúl, casi oro, casi ámbar, casi luz, y el otro más conocido del verano, roja y fría, carcajada, rebanada de sandía. Tengo entendido que tú estás haciendo tu doctorado en Jalapa y que tu tesis de grado es un proyecto sobre el haiku en los escritores hispanoamericanos. No sé si quieras comentarnos algo más acerca del haiku y también de la minificción, sí, que es otra de tus aficiones. Sí, a mí me gusta el aliento breve. Estoy escribiendo novela, más nunca llego a la versión final para publicar. En cambio, cuento, haiku, minificción, poesía breve, son géneros donde me siento muy cómoda, en lo breve y contundente. Y el haiku se parece mucho al cuento. El haiku tiene introducción, desarrollo, clímax, desenlace, solo que no todo está escrito. Hay pedazos de la historia que no se ven. Y el haiku puede o no llevar rima. Tablada introdujo el haiku con rima, pero originalmente en japonés no se practica la rima. Lo más importante en el haiku es que hay una imagen, como una fotografía, pero es una imagen dinámica, en movimiento. Y eso es lo bonito, ¿no? Que es un instante en el tiempo, pero moviéndose. Es la transformación de las cosas, el paso del tiempo en una imagen. Y eso me tiene, en efecto, muy fascinada. No lo he soltado. Lo traduzco, lo escribo y ahora lo estudio. Tablada escribió pues, su primer libro en 1919 y unos años después, pues para mí ha sido todo un descubrimiento leer que Flavio Herrera en Guatemala también escribe libros de haiku, Jorge Carrera Andrade en Ecuador, Alberto Guillén Paredes en Perú, y todos ellos transforman el haiku a su estilo, ¿no? Alberto Guillén habla mucho del yo, cuando en el haiku en Japón pues no es tema, el yo. O Flavio Herrera mete la condición del trópico, el quetzal, los volcanes, ¿no? Está muy orgulloso del territorio americano, ¿no? Entonces cada uno mete su personalidad, pero el que más respetó la métrica, el de 5 sílabas, fue Tablada, y hasta la fecha se considera en Japón el más japonista de los que escriben haiku en Hispanoamérica. Entonces no pasa de moda Tablada para nada. A mí me gusta mucho. Prologué un libro de Tablada y no traje de esos, pero ahí anda también. Muchas gracias por la pregunta. También traje algunos libros que no son de la desilusión óptima del amor, que son de haiku o que son de economía, de cuento, de crónica, por si al final les interesa adquirir alguno conmigo, o los podía dejar aquí en consignación, por si después quieren regresar a ellos. Pero sí, están comunicados, haiku y cuento y minificción. Y de minificción traje también este libro, Dime tu nombre, reúne cuento, minificción y haiku, los 3 géneros que escribo. Y minificción está como en medio, ¿no? Del haiku y del cuento. Es un cuento mínimo de media página, donde también es importante la imagen, un devenir de la trama, así como muy rápido, muy intenso, un twist, un final inesperado, pero en 3 renglones. Y eso también me tiene fascinada. Son formas, ¿no? Cuento, haiku y minificción, donde el final
es muy importante y donde el twist, el giro, es lo que nos va a sorprender al final. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera. Yo nomás quería preguntarle, en la economía, ¿qué tanto influye el género? ¿El qué? Género. Ok, género hombre-mujer. Ah, muy interesante. De hecho, mi maestría fue en economía de género. La hice en política pública. Sí, me especialicé en género porque no había un profesor que me orientara en economía del arte. Entonces, lo que me dijo mi profesor es, dentro de economía laboral, están economía de género y economía del arte. Yo te puedo asesorar en economía de género y vas a ver que hay similitudes. Las decisiones que toma una mujer en la vida laboral son similares a las que toma un artista, porque se supone que el agente económico es racional, egoísta y congruente. Entonces un artista no va a ser racional, egoísta y congruente, y una mujer tampoco. ¿Por qué? Porque generalmente la mujer va a escoger trabajos, si es madre, que no afecten el horario de la maternidad, que le permitan criar a sus hijos. Entonces a lo mejor le ofrecen un puestazo, gana un dineral, o un puesto más o menos, pero convive con sus hijos, pues va a escoger el segundo. Eso en economía no es racional, deberías de escoger el de mayor ingresos. Un artista igual, ¿no? Si yo soy escritora o pintora y me ofrecen un trabajo de tiempo completo, con muchísimos beneficios, ¿no? O un trabajo de medio tiempo cerca de mi casa, pues yo escojo el segundo porque me va a permitir encerrarme a escribir 4 horas todas las tardes después de cumplir con la chamba y pagar la renta. Entonces, ese tipo de decisiones se escapan al modelo neoclásico, racional, egoísta y congruente. En ese modelo, la felicidad se alcanza maximizando tus ingresos. En el normalito neoclásico que todo mundo, ¿no? El sueño americano, ganar un dineral, comprarte un carrazo, tener una mansión. Eso es la felicidad según el modelo neoclásico. Pero para una madre o para una mujer, en economía de género, es maximizar el tiempo con su familia o con su pareja o consigo misma. O sea, no tiene por qué ser a mayor dinero, mayor felicidad. Y de hecho, ese es el planteamiento eje de todo el libro. Es un planteamiento de género. Y para el artista, su mayor felicidad es maximizar el tiempo que dedica a su arte. Ni siquiera es maximizar sus ingresos por vender sus pinturas o sus libros. Maximizar el tiempo en que vive la literatura, el tiempo en que vive la pintura, esa es su felicidad. Entonces, a lo que voy, y que también viene en un cuento que se llama Economía de la Felicidad, es que cada quien tiene que encontrar su modelo. Y si dejamos de seguir el modelo neoclásico de entre más dinero, más felicidad, vamos a ser seres humanos más completos, ¿no? En vez de estar persiguiendo la zanahoria que nos dijeron que persigamos, pues ¿qué zanahoria quiero yo perseguir? ¿Cuál realmente me importa? ¿No? Y por eso economía de género y economía del arte están relacionados, porque son contestatarios, ¿no? Es que leí un ensayo sobre una economista que respondía a algo del movimiento feminista. Y ella decía, no, esto no es nada del movimiento feminista. El hecho de que una madre prefiera tener a sus hijos y ganar un menor sueldo, y da toda una serie de explicaciones. Sí, exacto. A mí me tocó estudiar eso y lo leí fascinada porque lo feminista está en darle voz a ese modelo, ¿no? Lo feminista es decir, no siempre tenemos que tomar decisiones como un hombre blanco, heteronormado, que es inteligente, racional, congruente y egoísta. Pues a lo mejor hay otras formas de inteligencia, otras formas de tomar decisiones, otras formas de felicidad, de maximizar mi felicidad, porque tengo otras necesidades, veo el mundo desde otro punto de vista, ¿no? Eso es parte del feminismo. Pero economía de género no es necesario. Bueno, sí, la economía de género en sus orígenes es una respuesta feminista a la economía neoclásica. Sí, ya derivó. Gracias, muy amable. No, a usted. Bueno, hola. Bueno, antes que nada, felicidades por el libro. Gracias. Y bueno, si bien no soy economista, trabajo con muchos economistas todos los días y precisamente uno de los talleres en los que hemos incursionado es en la economía del amor, utilizando toda esta parte de la teoría de juegos, el costo de oportunidad, ya no te quiero porque ya no maximizas, ya no maximizas mi utilidad, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, y ahorita nos reíamos porque me entusiasmó mucho, bueno, y está estudiando su doctorado, yo ya soy doctora, entonces me entusiasmó mucho leer esa parte de la sátira de los papers, ¿no?
cómo terminan, porque sí, efectivamente, no es en los 90, todavía terminan con esa futura investigación, ¿no? Sí. Pero bueno, mi pregunta del libro que me entusiasma mucho leerlo, pero si me pudieras explicar un poquito más de esta elección del título, porque como que me está costando de esa desilusión óptima, ¿no? Porque una tiene connotación negativa, pero la optimización al final es positiva, entonces ¿cómo optimizo la desilusión? Gracias. Bueno, gracias. Yo también tengo una pregunta. ¿En dónde hacen esos talleres? ¿Es para los empleados? ¿Es para todo el Fíjate público? que los hemos hecho para bueno, nosotros somos una universidad y como un poco promocional para alumnos de bachillerato, que como que se introduzcan un poco a la economía desde esta parte y no solamente la parte numérica, ¿no? Sino que lo puedan aplicar algo con lo que ellos se puedan familiarizar. Ah, qué bonito. Pues el libro se trata de esos temas, seguramente les gustará. De hecho, hay un relato que se llama Correlación Matrimonial, y el abstract es un poema sobre el amor desde la econometría o usando econometría. Y ese poema lo han puesto de examen, amigos míos que son profesores de economía, lo ponen de examen y tienes que completar las palabras de econometría para explicar una relación amorosa, ¿no? Y ahí es donde los alumnos también se tiran de la risa y terminan de comprender, pues, de qué se trata realmente el concepto, ¿no? Cómo aplicarlo. Y la pregunta era, ya se me olvidó tu pregunta. Sí, el título de la desilusión. Claro. Fíjate que primero se llamaba Las Fórmulas del Amor. Bueno, primero se llamó uno de economistas, ¿no? Como los chistes. Luego se llamó Las Fórmulas del Amor. Y después, obviamente, como escritora, uno envía el libro a sus colegas para que te retroalimenten cómo ves el libro, le quito, le pongo. Y Ana Clavel, escritora, me dijo, el título no me gusta porque parecería que prometes la solución. Las fórmulas del amor, a lo mejor el lector piensa, aquí me van a decir dónde encuentro el amor, cómo es el amor, qué tengo que hacer. Y en realidad tus cuentos no son de este amor con final feliz, son encuentros y desencuentros, no necesariamente, ¿no? Como decía Iris, el final feliz de Hollywood del matrimonio. Tampoco es el final espeluznante de Madame Bovary, ¿no? Está como en medio. Y me dijo, ¿qué te parece la desilusión óptima del amor? Porque entonces ya lo pusiste sobre aviso, va a haber desilusión, pero lo óptimo nos da esperanza. Dije, ok. También lo consulté con amigos economistas y uno muy inteligente me dice, es que para un economista no hay final feliz o final triste, es óptimo. O sea, es óptimo es lo bueno, subóptimo es lo malo, pero tampoco es malo, es subóptimo. O sea, no hay bueno o malo, no es moral, no es una ciencia moral. O sea, la economía no es moralista, por lo tanto no hay bueno o malo, feliz o triste. Entonces hay óptimo o subóptimo, no óptimo. Óptimo es lo mejor posible con los recursos que tienes. Eso es lo óptimo, es lo realista, ¿no? Entonces yo te diría, exploro puntos óptimos del amor, pero no necesariamente estáticos. Entonces hay momentos de encuentro de mucha intensidad entre amantes, entre amigos, ¿no? Y que hay una conexión humana y hay una relación, pero no necesariamente un matrimonio. Y incluso en correlación matrimonial también la postura es, pues a lo mejor hay momentos óptimos, pero no necesariamente es a largo plazo, ¿no? Hay mucho de eso, ¿no? Ahora, el título lo que hace es equilibrar, ¿no? Lo óptimo, que puede sonar demasiado positivo, con desilusión. Es un agridulce, un sabor agridulce, para no prometer algo que el lector no encontraría y causaría frustración. Así llegué al título. Y a veces la desilusión es lo óptimo en las relaciones. Ajá. Lo mejor es que no te hayas casado con ese muchacho. ¿Dónde estarías? Esa es la desilusión óptima del amor. Sin embargo, es un momento feliz. Es un momento feliz y es una defensa de la felicidad propia. ¿Alguien más? Bueno, ya de manera más personal, yo he estado investigando acerca de ti, de tu obra. Veo que hay mucho
acerca de ti, tanto escrito como en podcast, en audio, y entonces por ahí en alguna entrevista encontré que tú, después de escribir el libro, lograste despejar la incógnita de la ecuación del amor, ¿no? Y ya me enteré de que Mauricio Molina Delgado, que es un referente dentro de la literatura fantástica, y que por cierto también en las librerías locales estuve buscando, yo quería mejor traer para que me autografiaras un libro de él, no encontré nada. Pero cuéntanos acerca de esa experiencia tan hermosa que fue después de escribir tu libro, ¿no? Sí, el libro lo escribí, como les digo, en 2009, después lo retomé, etcétera. Pero yo a Mauricio lo conocí como en 2011, 2012, y iniciamos una relación en 2015, y el libro estaba ahí, ¿no? Yo lo retomaba y lo dejaba. Cuando ya estuvo listo, le había platicado, pero ya que estuvo listo se lo mostré en la pandemia. Y me gustó mucho su comentario porque me dijo, este es un libro raro, ¿no? En el mejor término. Y yo creo que tendrías que mandarle una editorial universitaria, me dijo, no comercial, porque le estás respondiendo a un sistema de pensamiento, al psicoanálisis, a la economía, ¿no? Tu conversación no es con la tradición literaria, es con un sistema de pensamiento a través de la literatura. Entonces creo que debería de irse por ahí, y me dio varias ideas y todo, ¿no? Y bueno, seguí su consejo y muy bien, la verdad es que la editorial de la Universidad Veracruzana ha hecho una excelente labor en la edición, la distribución, y ha sido recibido por el mundo académico, ¿no? Las personas que estudian estas disciplinas y por los que buscan un personaje, una historia, ¿no? Con la cual identificarse. Entonces, todo tipo de lectores. Y bueno, le dedico el libro a Mauricio, ¿no? Le pongo a Mauricio Molina, contigo descubrí la ecuación del amor. Y una amiga me entrevistó para el diario La Razón y me dice, ¿pero cuál es la ecuación del amor? Le digo, pues es la que no va a salir en el libro. No va a salir en el libro, porque esa yo la descubrí después. y la verdad es que uno cuando busca el amor piensa, ¿qué me va a dar? ¿Quién me va a dar? ¿Dónde está? Y lo que yo descubrí es, ¿qué puedo dar? ¿No? Esa es mi ecuación, la que yo di. Lo que yo descubrí que yo podía dar, esa es la ecuación. Entonces los invito a eso, ¿no? A buscar su propio modelo de amor, de felicidad, y qué es lo que uno puede aportar. Y eso es lo mejor, eso es lo óptimo, dar lo más posible, ¿no? Creo. Muy bien, muchas gracias. No sé si alguien más quisiera hacer algún comentario, participar. Bueno, sobre la obra de Mauricio, sobre la obra de Mauricio, andamos viendo, ¿no? Que se reedita, etcétera, pero está disponible en la UNAM, en descarga gratuita, su libro Telaraña, otro libro en el material de lectura de la UNAM, también está. Sí. Ah, eso sí. Sí, en físico. Sí, en físico, sí. No, hubiera sido muy bonito, gracias. Gracias por considerarlo. En redes sociales están haciendo una pregunta. Ah, sí, adelante. Bueno, Rafael Escalante Ruiz hace la pregunta de ¿cómo crees que sería una traducción de tu libro al japonés en la equiparación de una economía boyante después de la Segunda Guerra Mundial en lo que significa el dilema de la vida para la juventud en la sociedad nipona? Bueno, yo me imagino el libro traducido con distintos registros del lenguaje, ¿no? Porque el japonés es muy diferente en un poema, en un periódico, en un paper académico, en una novela. Es diferente también según la disciplina de estudios, ¿no? Entonces, creo que sería un libro con muchos tipos de lenguaje japonés. Eso sería interesante. Y creo que Japón está en el futuro para nosotros. Estos libros los empecé a escribir 2008-2009. Ya había vivido en Japón 5 años. Y ahorita está siendo muy bien recibido, pero lo escribí hace 14 años, ¿no? Entonces, creo que para un estudiante japonés, para un lector japonés, sería interesante
pero aquí es interesante y nuevo, ¿no? Los problemas sociales, psicológicos que se derivan también de la comunicación con la tecnología, en Japón están sucediendo ahorita y a nosotros nos van a llegar en 10, 15, 20 años. O sea, ellos están más adelante. Entonces puede parecer aquí muy nuevo y en Japón sería como, claro, sí, lo entendemos. Y aquí es como, nunca se me hubiera ocurrido que esto, que aquello, ¿no? Entonces lo que es novedoso en este momento para nosotros en Japón no sería tan novedoso. Sería novedosa la combinación de economía con ficción, pero que una mujer decida no quedarse, ¿no?, en una relación convencional para irse a viajar, etcétera, no sé. Quizá Japón es muy tradicional en el concepto de matrimonio, etcétera. Quizá también tendría algo de ruptura o novedad, pero la literatura escrita por mujeres en Japón creo que nos lleva ventaja. Tienen interrogantes que nosotros apenas nos estamos haciendo, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. No sé si haya otra intervención del público. Yo el libro lo acabo de adquirir, pero leí 3 de los cuentos que están en la red. Y uno de ellos, no sé si porque acaba de morir José Agustín, me recordó a los personajes de algunos de las narraciones de José Agustín. En el caso de la muchacha que no es la novia, pero que intermitentemente van y vienen y van, y que están tomando, pero que también están fumando. Sí. Y cosas de ese tipo. No sé si fue porque acaba él de morir que de momento lo relacioné con ese cuento. Sí, también pensé cuando lo comentó en derivaciones. Ese es el cuento más joven del libro, ¿no? Porque ese cuento nace en los 90s y es una pareja, que son amigos, pero son pareja a la vez, en sus 20s. Entonces ese tipo de lenguaje, de situación, de permisividad, ¿no?, es algo propio de jóvenes en los 18, en los 20, y tal vez por eso lo relacionas con la literatura de José Agustín, claro, porque están en esa edad y están haciendo todo lo que sus papás les dijeron que no hicieran, ¿no? Y también ahí en derivaciones se trata un poco de eso. Están apenas despertando la libertad de ser adultos, entonces hacen todo lo prohibido. ¿Hay algún cuento en el libro? Yo lo compré, pero lo regalé. Por eso estoy aquí. No, muy bien. Aquí hay más. A una amiga que es contadora y me dijo que sí, que lo quería y lo Ajá. ¿Qué pasa en este caso, en este tipo de relaciones, en las parejas mayores, en los adultos mayores? Sí, también me han hecho esa pregunta. Mónica Maristain me decía, me fascinó tu libro, pero pienso, ¿y no será demasiado tarde que me llegó este libro a las manos? Me hubiera gustado que llegara antes, ¿no? ¿Qué tienes para ofrecer a esta edad? Ajá, no, o sea, ¿qué hacemos ahora que ya sabemos todo esto, ¿no? ¿Qué hacemos con ellos? Ajá, yo creo que aquí hay personajes desde muy jóvenes, 18, 20 años, y hay personajes también más grandes que ya están trabajando, que, no sé, de sus 30, en sus 40, que están casados con hijos. Hay muchas edades, ¿no? Yo creo que alguien de la tercera edad también lo va a disfrutar, sí creo que lo va a disfrutar, porque como platicábamos hace rato Iris y yo, estas interrogantes de quién soy como mujer, qué quiero hacer, qué expectativas tienen de mí, quiero lograr eso o no quiero, en realidad siempre ha existido, pero hasta ahorita son visibles. Entonces hay personas en sus 70, 80 años que van a decir, yo también me sentí así o pensaba así, pero me obligaron a, ¿no? O me sentí obligada a, ¿no? Y ahorita ya es otra época, entonces a lo mejor se comunica este libro de alguna manera con las siguientes generaciones, pero también te recuerda, pues, que cómo tú tomaste decisiones, ¿no? Y yo sí creo que el amor sucede a cualquier edad, es lo que también le decía Mónica Maristain. Entonces, si encuentras el amor a los 60, a los 70, a los 80, también vas a sopesar, ¿no? ¿Cuáles son mis sueños? Que es una curva de indiferencia. ¿Qué es lo que puedo dar? ¿Qué es mi recta presupuestaria? ¿Cuál es el punto óptimo? ¿Me conviene o no? O sea, todos tenemos, ¿no?, la posibilidad de elegir.
y qué queremos dar, qué podemos dar, qué queremos recibir, qué podemos recibir. Todo eso va a estar presente, ¿no? Así que, pues las teorías y la manera de aplicarlas, yo creo que no tendrían edad. Muy bien. Si no hubiera algún otro comentario. Bueno, no sé si desean agregar algo. No, si gustan adquirir los libros, aquí muy felizmente la editorial veracruzana puso a disposición varios. Yo les traje otros títulos. La economía del arte es divulgación, es sobre economía con lenguaje económico, no es ficción, pero los escribí el mismo año y hay personas que me han dicho que les ha gustado leer los dos libros, que pueden ver la relación, ¿no?, entre uno y otro. Y traje algunos de haiku que, como bien decían, es difícil encontrar en librerías, ¿no? Para hoy y para dejarlos también en consignación, ¿sí? Una cosita rápida, disculpa. Este libro que mencionas de la economía del arte me hace pensar mucho en... Yo escucho un podcast que ya mucha gente ha estado seguramente chocado de que lo menciono cada rato, que se llama La Mirada, y que me gusta mucho, y en este podcast siempre hablan, o muchas veces hablan acerca de la economía del amor, que lo mencionabas, ¿no? Y esta idea me hizo mucho ruido o clic, el asunto de que en la economía clásica, el individuo actúa de manera egoísta. Pero, no sé, digo, a ver si no me meto en broncas con lo que voy a decir, y que la economía de género, la idea de la toma de decisiones desde una perspectiva egoísta, se mira un poquito, ¿no? Pero, no sé, a veces pienso que además, vamos a decir, además de ser una cuestión de género, creo que es un asunto humanista, ¿no? La idea de poder pensar en el colectivo para beneficiarte como individuo. Y no sé, digo, me da mucho la atención el libro justo por eso, ¿no? La idea de la economía del amor y ver qué tiene realmente valor, ¿no? Esto que mencionas acerca de los personajes que buscan algo distinto, que no tiene que ver con la acumulación, me recuerda mucho al epicureísmo, ¿no? Si nos vamos hacia atrás y ya apliqué la demás, que una pregunta técnico-comentario. Me disculpa. Pero no puede quedar callado. No, sí, es que esa es la cuestión, ¿no? Por eso hay muchas formas de aplicar las teorías económicas. Hay otra economía que es la economía comunitaria. Los pueblos indígenas tienen mucho que enseñarnos al respecto y los pueblos asiáticos también. A veces ganar yo hace que pierda mi vecino o mis vecinos y por lo tanto toda la ciudad se va a hundir. Por lo tanto, a lo mejor me conviene más que ganar menos, pero que el otro también gane y entonces todos funcionamos y nos intercambiamos. Esa manera de ver la economía como algo en equipo y no el que gane el mejor, no, sino en equipo, ganemos todos, cómo nos ponemos de acuerdo, eso es muy de la economía asiática y la economía indígena, que es una cultura comunitaria, ¿no? Ahorita hace poco vi un video acerca de unas inteligencias artificiales que pusieron a interactuar. Creo que ya es viejito el asunto, ¿no? Y hacían una interacción entre distintos personajes que de una teoría de juegos que es sobre, ¿cómo se llama ese que es el más famoso? El del prisionero, ¿no? Y había una serie de programadores que programaron, valga la redundancia, distintos programas que tendían a utilizar, a tomar decisiones dependiendo de si eran más altruistas o más egoístas, ¿no? Y hay algo interesante, ¿no? A corto plazo los más culeros eran los que ganaban, ¿no? Pero a largo plazo, al final los que terminaban teniendo más puntos y reproduciéndose más, replicándose más, eran los que tendían hacia la colaboración. Que es todo lo contrario que enseña la economía clásica. Exacto. Y que si ahorita me escucha el CISEN y el FMI, y seguramente vendría un grupo de individuos armados alegando libertad, ¿no? Pero es que necesitas entender la teoría neoclásica para darle la contra. O sea, para llegar a estas rupturas,
tenías que haber entendido el modelo clásico para poderle dar la contra. Entonces, está bien aprender todo, pero siempre con una mente, un ojo crítico. Y en el tercer cuento, que se llama Deseconomía del Amor, hablo del dilema del prisionero, y hay una pareja que no están casados y están en el dilema del prisionero 20 años, y dice el muchacho, el protagonista, es la relación más larga que he tenido, la más larga que mi matrimonio, la más estable es con esta chica a la que veo una vez al año hace 20 años, ¿no? ¿Por qué? Porque están jugando al dilema del prisionero, y como bien dices, a largo plazo hay un ganar-ganar, pero a corto plazo ya hicieron de las suyas, ¿no? Él se casa, pero le es infiel a su esposa. Entonces, ¿con quién está bien? ¿Con la esposa o con la otra? Ajá. A la otra no le es infiel porque la otra ya sabe que es la otra. Entonces, ¿qué pasa, no? Y bueno, además lo mezclo con machismo y acoso, ¿no? Porque ella está siendo amenazada por otro hombre, pero al final él se siente amenazado por ella porque ella está tan empoderada que él no haya cómo colocar su amor, ¿no? Fíjate que me acordé ahorita de una canción a veces no me funan, ¿no? De Joaquín Sabina, que en un verso decía, pero llega el lunes y regresa la Guerra Fría. Y ese es el dilema del prisionero, ¿no? Al final todos estamos esperando que el otro te pegue el primer fregadazo. O que el otro se rinda, o que el otro confiese, o que, ¿no? Pero sí, juego también con teoría de juegos. Ya me lo vendiste con ese tercer cuento. ¿Verdad? Y ese es mi chamba. Está muy bien. A mí me gustó lo de la inteligencia artificial porque, como les digo, estamos acostumbrados a ver el modelo económico como algo estático. La pregunta es, ¿qué pasa con las iteraciones, ¿no? Las repeticiones? A largo plazo puede cambiar la situación. También en un matrimonio, a lo mejor al principio no encajan y al final sí. A lo mejor al principio sí y al final no es estable, ¿no? Es de este cuate que hace Veritasium, se llama el canal, que es un canal de matemáticas y qué padre. Física y demás. Por si te late verlo, se llama Veritasium y dice, ¿qué tanto puede decir de tu personalidad el dilema del prisionero? Y está bien interesante porque justo programan esto para que unos sean más colaborativos y otros que sean más competitivos. Y los van haciendo iterar justo entre ellos N cantidad de veces, dándole puntos determinados según quién gane, ¿no? Entonces, así. Y está padre, o sea, al final resulta ser que la mejor estrategia es colaborar, aunque no sepas si el otro va a hacerlo. Ajá, sí. Y a menos, porque hay una excepción, a menos de que tengas demasiados que están en un esquema de competición, que más o menos es lo que sucede en la actualidad, porque nos han vendido la idea de competencia. Digo, no es por nada, pero muchas universidades justo tienen los esquemas por competencias. Y todas, ¿no? Todos nos vendieron esa idea. Y no quería decir. Sí, es todo un tema, yo sé. Pero sí, por eso les decía que en esa competencia es porque quieres maximizar ingresos. Si nos salimos de ese paradigma y queremos maximizar otras cosas, vamos a ser colaborativos y no competitivos. Pero es contraintuitivo con el modelo económico actual. O sea, ahorita están secando lagos en la Ciudad de México para hacer casas y poder mantener precios elevadísimos en el centro. Vamos a construir más casas porque estas las tienen que ocupar gente con mucho dinero y gente extranjera. Yo siento que sí hay una evolución, ya la economía admite muchos tipos de lecturas y propuestas y modelos, pero predomina el de maximizar las ganancias, predomina. No salimos de ahí. Es tendencia a larguísimo plazo. A larguísimo plazo yo le apostaría que vamos a terminar siendo colaborativos o nos morimos de hambre. Y sin agua, sin comida, o sea... ¿Quién habla de eso y metiendo el asunto del psicoanálisis con la economía? Eric Fromm, okay. En del corazón del hombre, habla acerca de la tendencia sociológica hacia el carácter anal, la acumulación, y la necrofilia, el amor a la muerte. Entonces, la idea de que nuestras sociedades modernas, e incluso lo relaciona junto con la literatura, dice, la literatura y la poesía va tendiendo desde una oda al total hacia la naturaleza y una biofilia encabronada, hacia una necrofilia y una oda justo al progreso. Pero el progreso implica el control y la única manera de controlarlo, ahí nos metemos en el rollo simbólico,
de controlar algo que se mueve es matándolo. Entonces la tendencia social es matar al mundo para poderlo controlar. A menos de que demos un giro y nos volquemos hacia la economía del amor, pero nos tendremos que abrazar mucho. Puede ser. Yo creo que una vez más, la economía sirve para seleccionas algunas variables, pero no puedes meter todas, ¿no? Entonces las que seleccionas te dicen, este modelo funcionaría si ceteris paribus, todo lo demás se mantiene estable. Ya desde ahí dices, bueno, y analizas el modelo y dices, bueno, puedo analizar el comportamiento de un factor de 10,000 en la realidad, y así te vas con cada factor y más o menos vas comprendiendo, pero no hay respuesta. O sea, de verdad, no, yo siento que no hay respuesta. En ninguna disciplina tiene todas las respuestas. No, está muy difícil. Es una parte. Por eso me gusta comparar. La economía es un modelo, en la literatura a lo mejor un cuento, un haiku, ¿no? Selecciono una parte de la realidad y veo orden ahí. Y veo orden en este pedazo de la realidad. Y lo ves así, ves el resto de la realidad y es un caos inexplicable. Igual dentro de uno, ¿no? Dentro del ser humano, ves algunos rasgos tuyos y los puedes analizar, pero todo el yo, no hablemos del nosotros. Si el yo es complicado, el nosotros es recomplicado. Entonces, atisbo yo un modelo de pareja, pero realmente una pareja es una cosa como un universo de complicado, ¿no? Hay muchísimos factores internos, externos, etcétera. Entonces, llegar a la verdad, yo pensé cuando empecé a estudiar economía que me iba a ayudar como a poner orden, y no, o entender dónde está el orden. No hay solución, no hay orden. Todas estas predicciones son 99% posibles, pero hay un 1% que a lo mejor no es por ahí, a lo mejor hay un sesgo, a lo mejor hay alguien que va a darle la contra a todos, ¿no? Siempre hay un sesgo, más bien. Entonces no tienes la certeza, ¿no? Algo que me solía decir Mauricio es que la literatura es incertidumbre, la economía también es incertidumbre, el amor es incertidumbre. Entonces, desde ahí mis personajes, pues, tratan, ¿no?, de poner orden, y algunos en derivaciones, creo que te gustaría ese cuento, pues están siempre debrayando en qué podría ser esto, las matemáticas para qué sirven, la física para qué sirve, y al final no encuentran ellos tampoco cómo encontrarse, cómo quedarse juntos, y parecería que eso sería el orden de su caos, estar juntos, y no lo logran. Y no están peleados, simplemente no es el momento. Y nunca. Es pensando en el modelo de pareja, ¿no? Ajá. Imagínate, si tú agarras, a lo mejor ahí voy a aplicar la de Lupita La Luz, y es una señora que viene muy seguido, y te voy a dejar tarea, ¿no? Y sería muy interesante leer cuentos que no solamente fueran en relación a la pareja, sino con las relaciones mucho más complejas, ¿no? O sea, entre distintas personas, porque pues, cada pareja también son dos, pero esos dos son una rama de distintas otras interacciones, ¿no? Sí, de hecho yo he pensado también que hay un cuento que se llama Economía en la locura, y habla también de la relación con el padre, la relación con la madre, ¿no? Entonces, cómo eso va a hacer que tú puedas o no relacionarte con tu futura pareja, ¿no? Todo eso. Y yo pensé, bueno, es que el amor no es solo hombre-mujer, también es hombre-hombre, mujer-mujer, pero también es padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, madre-hija. O sea, el amor habría que explorarlo y creo que se puede, ¿no?, trasladar. Y ahora es el poliamor. El poliamor, o sea, hay muchas formas de amar, ¿no? Y una vez más, en el libro, en el cuento Economía de la Locura, yo los invito a inventar su propio modelo del amor, ¿no? Y pensar en el amor como no solo pareja, sino también familia, ¿no? O amigos, ¿no? Es como otras formas de amar, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Sí. Bien. Perdón, no sé si alguien más quisiera hacer uso de la palabra, tuviera algún comentario. Aquí nos podemos tomar un cafecito. Bien, pues no sé si quisieran agregar algo más.
No, yo estoy bien, agradecer a Mar Adentro, a la editorial de la Universidad Veracruzana, a Iris por su lectura y a todos los que vinieron. Fue una charla muy fructífera, de verdad, y bueno, espero escuchar más de ustedes, de sus lecturas. Si me pueden seguir en mis redes, Cristina Rascón, escritora en Facebook, Crisaple con doble P, Crisaple76 en Twitter, o Cristina Rascón. Instagram, no sé, tengo una cuenta, ya la voy a empezar a usar más, casi no la uso, y por ahí anuncio mis presentaciones, talleres, etcétera, los libros, bienvenidos. Muy bien. Pues muchísimas gracias a todos, que tengan muy buena noche. Felicidades.